Bueno, vamos a continuar ya propiamente con la sesión. En el título que estás viendo, Productividad Personal, hay dos cosas que me llaman la atención y que quisiera hacértelas notar. Habla de actitudes y herramientas. Cuando hablamos de actitudes, tiene mucho que ver con mi forma de actuar. Cómo he actuado hasta ahora y qué se espera de mí o cómo debo de actuar a partir de lo que sigue, si es que alcanzamos a realmente lo que sigue, y una serie de herramientas que te iremos dando para que efectivamente podamos afrontar cualquier tipo de crisis, no nada más esta, sino cualquier tipo de crisis. Vamos a utilizar un modelo que nos va a ayudar a poder hacer un análisis de este tipo de situaciones. No tiene un nombre específico, simplemente son 4 pasos que tenemos que ir dando y que vamos a ir analizando uno paso por paso a lo largo de este rato que estemos por aquí. Primero, ver la situación. Aquí aunque vamos a ver más adelante a fondo qué es esto, por lo pronto decirte ver con cierta objetividad y con cierto optimismo lo que está sucediendo. Pero es importante que lo veamos, porque después de eso nos va a tocar a nosotros apropiarnos de esa situación. Ya la vi, ahora quiero ver qué me corresponde hacer. De una vez te digo, no se trata de ver el toro desde la barrera, sino qué me toca a mí hacer dentro de esta situación. El tercer punto que vamos a ver es resolverlo. Ya lo vi, ya lo me apropié de él. ¿Qué tengo que resolver? ¿Qué tengo que hacer para poder salir de esto? Y lo más interesante, y aunque es la cuarta, no quiere decir que sea la menos importante, es hazlo, actuar, 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 actuar. ¿Qué es lo que vi? ¿Qué es lo que tengo que resolver? ¿Cómo hago mía la situación? Pero lo más interesante es, efectivamente, después de todo esto, la actuación. Vamos con la primera. Ver. Estamos viendo nosotros una situación exterior que jamás habíamos visto en nuestra vida, algo que no habíamos vivido. Tenemos noticias de sobra. Yo creo que estamos saturados de noticias. Hay gente que por salud mental trata ya de no verlas. Sabemos también que hay muchísimas noticias que son falsas. Sabemos que hay teoría de la conspiración, una serie de cosas que ya mejor ni te las digo porque efectivamente creo que estamos saturados de ella. Lo interesante de nosotros es tratar de ser racionales y ver las cosas con la mayor objetividad posible. Eh, Te decía yo hace rato que no se puede ver las cosas como se dice el refrán, viendo los toros desde la barrera, sino meterse efectivamente en esto. Eh, no podemos ser la avestruz o el que mete la cabeza, dicen, para no ver lo que está sucediendo a su alrededor. Podría ser que tuviéramos esa actitud nosotros ahorita, ¿no? O sea, si no quiero saber nada, no quiero saber nada, no está pasando nada, no, espérame, sí está pasando algo alrededor tuyo, algo exterior, ante lo cual tenemos que actuar. Normalmente hay una palabra que a mí me gusta mucho que se llama estrategia, que es ya no busques tanto qué vas a hacer por lo que está pasando hacia afuera, sino vamos a ver qué acciones tomar desde dentro, lo que me toca a mí, lo que me corresponde a mí hacer ante este tipo de situaciones. Pero ese sentarse a verla implica, como decíamos al principio de la primera lámina que vimos, qué actitudes estoy teniendo ante este tipo de cosas. ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cuál es mi forma de actuar? Normalmente hemos visto y en este ver y es analizar también un poquito que el ser humano es un ser de hábitos, que tú y yo estamos llenos de hábitos y de costumbres. En esta lámina estamos viendo en el eje vertical resultados y en el eje horizontal lo que va pasando con el tiempo, mi esfuerzo y los recursos que voy teniendo. Normalmente esa es nuestra línea de crecimiento a lo largo de la vida, los resultados que vamos obteniendo a lo largo de que va pasando el tiempo, de que vamos poniendo esfuerzo y vamos obteniendo recursos. Si te das cuenta hay una especie como de curvatura hacia la parte de arriba en la cual dices, bueno, ¿y qué pasa ahí? Bueno, te voy a explicar. Esta gráfica, que serían nuestros resultados, está llena de esta cajita que yo le llamo la caja de los hábitos, la caja de las costumbres. El crecimiento está metido dentro de esa cajita. O sea, mis hábitos y mis costumbres van a tener, como vamos a ver al rato también, una parte importante en mi crecimiento, en mi desarrollo personal. Viene después, como te das cuenta aquí, esos hábitos como que endurecen, como que, lo vamos a explicar un poco más, viene como que captan, encierran todo lo que son mi crecimiento. Viene una cosa que de repente se llaman los puntos críticos.
Los puntos críticos son momentos en los cuales caben dos posibles actitudes. Una, o cambio mis hábitos o me quito alguno de ellos, o dejo que la inercia empiece a conseguir un cierto decrecimiento en mis resultados. Son puntos críticos que ya hemos vivido, ya los hemos vivido en las empresas, con cuestiones económicas, con cuestiones personales, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces no hacemos caso a esos puntos de crisis y empieza quizá un poquito a decaer lo nuestro. Quizás se vea un poquito más claro en esto. Mira, fíjate, esta otra vez la misma gráfica. Nada más aquí sí te pongo la caja de los hábitos un poquito más enfocada y cubriendo más los resultados. Y en el punto de crisis aquí caben dos cuestiones fundamentales, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Sigo que mis mismos hábitos vayan ayudándome al decrecimiento o tengo que hacer algo para que efectivamente pueda salir adelante? No te creas que es fácil este análisis de la cajita de hábitos es algo que se apodera de mí, que es parte de mi forma de ser y parte de mi forma de actuar y que de repente se apodera y va empezando a hacer que mis resultados ya no sean tan buenos como antes. Te decía yo que esto ya lo hemos vivido, pero con cierta tranquilidad, diciendo, bueno, si cambio, no cambio, no pasa gran cosa. Ojo, gran cosa. Pero en la actualidad, la crisis o el punto crítico que estamos viviendo sí es importante porque para empezar es algo que jamás habíamos vivido. Si mi caja de hábitos, si mi caja de costumbres la dejo seguir, lo más seguro es que nos va a tocar lo que se llama normalmente desaparecer o administrar la crisis. Desaparecer es cuando no haces nada. Administrar la crisis es cuando dices, espérate, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debo de cambiar? ¿Qué está cambiando a mi alrededor? ¿Pero qué me corresponde a mí hacer en cuanto al cambio a mi alrededor? Porque lo ideal sería que efectivamente en estos resultados, ese crecimiento que vamos teniendo, en esos puntos críticos que aparecen, efectivamente uno tome decisiones y que vuelva a ser una cosa parecida a esta, que sería un poquito el crecimiento continuo, ¿no? Y que al cual estamos llamados a vivir, pero que por alguna razón en ocasiones se nos hace más fácil dejarnos llevar por el entorno. Esto sería lo ideal. Punto crítico, crecimiento. Punto crítico, crecimiento. Ver la situación significa efectivamente quizá analizar más nuestra caja de hábitos, como vamos a ver. Esa renovación continua que estamos viendo, que ese crecimiento constante, un punto crítico, crecimiento, crecimiento, es esa renovación continua que nos permite crear el futuro. Lo platicaremos, crear el futuro, pero es interesante eso que está subrayado, crear el futuro. Eso sí me corresponde a mí, es parte de mi estrategia. En lugar de estar esperando a ver qué trae, porque a veces nos quedamos en una forma pasiva viendo eso. Somos seres de hábitos, te lo estaba diciendo, y esa es la caja que estábamos viendo. Ser de hábito significa pues eso, que estamos ya hechos, acostumbrados a hacer o actuar de un hábito es acostumbrarse a algo, hacer una acción repetidamente hasta que llega a formar parte de nosotros. Por ejemplo, ¿cómo se aprende a ser puntual? Pues intentando llegar a tiempo a todos nuestros compromisos. Parece una vacilada, pero a ser puntual se aprende siéndolo. Y a ser ordenado, pues comenzando a poner cada cosa en su sitio una y otra vez. Hay hábitos trascendentes y hay hábitos intrascendentes. Todos de alguna manera nos pueden determinar, pero hay unos que son más importantes que otros. Por ejemplo, todo aquello que me ayuda, todo aquel hábito que me ayuda a crecer como persona es trascendente. Cosas, costumbres que tengo que a lo mejor no es que me ayuden mucho, pero que sí podría exigirme en ellos, son cosas que a lo mejor no son tan trascendentes. Hay hábitos que hay que reforzar y que vale la pena tenerlos y reforzarlos. Hay hábitos que por el contrario valdría la pena quitárselos. Ahorita vas a ver que no cuesta tanto, no es tan sencillo. Eh, por ejemplo, explotar cuando estamos enojados es instintivo. Aprender a serenarse requiere de habituarse o habituar nuestro estilo e intentarlo una y otra vez y requiere constancia y paciencia y perseverancia. Uno se preguntaría cómo se adquiere la constancia y la paciencia, pues eso, intentando las cosas una y otra vez que nos lleva a conseguir aquello que estamos persiguiendo, aquella constancia, etcétera. Comenzar una y otra vez, saber esperar, nos llevará justamente a la paciencia.
decía Aristóteles, no exactamente, no es textual, pero que somos lo que normalmente hacemos. Obviamente, a mí no me digas cómo eres, porque yo voy a ver cómo actúas y eso es lo que me va a determinar a mí lo que realmente eres. O sea, tu forma de actuar me determina tu forma, me dice lo que realmente eres, ¿no? Ahora, obviamente estos hábitos cuesta cambiarlos o cuesta adquirirlos, cualquiera de las dos cosas, ¿eh? Adquirirlos y cambiarlos. Ahora, en los puntos críticos que habíamos hace ratito, obviamente nos tendremos que replantear hábitos que nos ayuden a salir adelante y hábitos que nos estorban para salir adelante. Yo te soy franco, a mí me preocupa un poquito esta contingencia porque mucha gente se ha habituado ya a estar en su casa, a no tener un horario. Ok, está en el teletrabajo y sabe que le van a llamar en un momento dado, pero se va empezando a acostumbrar quizá a relajarse un poco, no tiene la atención vital que produce normalmente quizá estar en el trabajo con el jefe al lado o tú como jefe con tu personal a un lado. Ahora, pero también nos debería dar un poquito de miedo el que nos habituemos justamente a eso que te estoy diciendo, ¿no? Ahora, cuesta mucho más trabajo adquirir uno nuevo. Es más fácil quitarte un hábito que adquirir uno nuevo. Pero ahorita vamos a empezar a preguntarnos qué hábitos debería de conseguir. Eso ya es personal. Eso ya tiene mucho que ver con tu forma de ser y con tu forma de actuar. Pero por lo pronto es las cosas que tenemos que ir viendo esto. ¿Hasta dónde y cuáles son los hábitos que me han llevado a estar donde estoy y qué debería de cambiar? Se habla mucho de la zona de comodidad. Por ahí de los ochentas, Roger McWilliams era un par de conferencistas, creo que ya murió alguno de ellos, hicieron popular el término, la famosa zona de confort, y lo analizaron de una manera bastante profunda. Y nosotros ya la hemos oído y quizá la platiquemos, pero quizá no nos fijemos mucho en qué consiste, ¿no? La zona de comodidad normalmente está conformada por lo siguiente, ¿no? O sea, nuestros hábitos, ya te lo dije, o sea, qué eres, lo que haces, cuántos hábitos tienes, pero a final de cuentas ahí están. Por ejemplo, dices, quizá no he sido tan puntual hasta ahorita, pero a lo mejor a partir de ahora vas a requerir serlo. Quizá no he sido tan ordenado hasta ahorita, pero quizá a partir de ahora lo van a necesitar serlo. Se van analizando los hábitos que tienes y vas analizando hasta dónde te han detenido, dónde te han dejado quietecito, conforme, tranquilo. Las rutinas. ¿Qué son las rutinas? Pues hombre, es la serie de hábitos que ya tenemos. Por ejemplo, una rutina muy sencilla y que a veces la tenemos y ni cuenta nos damos es cómo llegar al trabajo, ¿no? O sea, sales de tu casa, tomas el carro, hay una serie de rituales ahí, nunca mejor dicho, rituales que vas haciendo inconscientemente y a veces te das cuenta que llegas al trabajo y no supiste ni por dónde te fuiste, ni si pasaste un semáforo en rojo, ¿no? Etcétera. Hay cosas que son ya rutinarias, pero forman parte de esa zona de comodidad. Mis habilidades, que son cosas que yo sé que he adquirido, de alguna manera podríamos decir que la habilidad es esa capacidad para hacer una cosa correctamente y con facilidad. Por ejemplo, tocar la guitarra, ¿no? Llega un momento dado que la tocas, al principio te va a costar mucho trabajo, pero que si tienes dedos largos y puedes porque el tocar un instrumento también requiere de ciertas habilidades, ¿no? O sea, hay cosas que uno tiene en su organismo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene las manos cortas y que tocar la guitarra le cuesta muchísimo trabajo, pero son cosas que las repites hasta que adquieres esa habilidad. Ciertas habilidades dentro del trabajo, cierta habilidad que tienes para escribir a máquina, ciertas habilidades que tienes para hablar inglés, en fin, son habilidades. Los conocimientos, bueno, hasta ahorita hemos aprendido cantidad de cosas, quizá, espero, que en esta contingencia hayas aprendido más cosas, te hayas dedicado a estudiar, a ver, a leer, etcétera, etcétera. Son conocimientos que nos van sirviendo. Hay gente que llega un momento dado que dice, con lo que sé basta. Y pues te voy a decir una cosa, si las cosas no fueran dinámicas, si las cosas fueran estáticas, pues probablemente con lo que ya sabes ya estarías adecuado y me estarías manejando la situación, pero es que es curioso, la vida nunca ha sido estática, es bien dinámica y ahorita se va a volver todavía más dinámica. Y por último, lo que te digo hace rato, tu forma de actuar y tu comportamiento que tienes. Ok, esa es la zona de comodidad y está conformada por eso. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya tengo una serie de hábitos, una serie de rutinas, una serie de habilidades, de conocimientos y de formas de actuar en las cuales me encuentro muy tranquilo. He llegado hasta aquí y las cosas han salido bien, razonablemente bien, estoy conforme.
conforme, comodidad, conformidad, confort. Y me siento tranquilo, me siento que voy manejando las cosas. Si hay cambios, voy a hacer el mínimo esfuerzo. Si el cambio es fuerte, pues quizá no se ha dado tan fuerte, pero lo que estamos viendo ahorita es que los cambios se están dando, más bien el cambio nos alcanzó. No es que se esté dando, es que el cambio ya está aquí, ya nos alcanzó, ya estamos metidos en él. Y esa zona de comodidad en la cual yo digo, pues tengo ciertos hábitos, habilidades, mi forma de actuar ha sido la adecuada. Sí, de acuerdo, pero ante lo que siga, ante lo que viene, ahorita que estamos hablando de ver, eh, me van a servir. Sí, así decimos, ¿no? Es que yo así estoy bien, yo así estoy cómodo, yo así estoy conforme, yo así estoy tranquilo. Pero hay este asunto, al hablar de ver la situación, donde estabas ya no va a estar. O sea, no quiere decir que cambien tu plan, sino que las situaciones que estabas viviendo ya no van a ser las mismas. Tú dirás, bueno, ¿qué va a pasar? A lo mejor si estoy trabajando en casa y voy a regresar a la empresa, las cosas van a seguir exactamente igual. Fíjate que no. Hay un punto que tenemos que ir analizando, ¿no? La gente que trabaja en las empresas ya no va a regresar igual. Hay más miedo, hay más ansiedad, hay depresión, hay en algunos casos verdadero pánico. Dice, oye, espérate, ¿y eso qué tiene que ver? Pues eso, que ya cambió eso. Si trabajas con un grupo de personas, te vas a dar cuenta que ya no va a ser lo mismo la forma en que vean la empresa a como, como estaba antes a como va a estar ahora. Te vas a encontrar ya para empezar con cambios en la gente. Y acuérdate tú que en una empresa es tan buena o tan mala, de acuerdo a la gente que tenga ahí, buena o mala. Claro, la gente nunca es mala, pero formada o no formada. Entonces aquí simplemente ahí está ya un cambio que tenemos que ir viendo. Tú mismo, tú mismo, ahora que has estado metido en esta situación, te das cuenta de que has cambiado prioridades, te has dado cuenta que hay cosas que antes considerabas esenciales y que realmente no lo son. Te han limitado tu capacidad de compra en muchas cosas, tu capacidad de diversión en muchas cosas, y quizás te estés cuestionando, bueno, ¿y qué tan importante era todo eso en su momento? Yo no digo que no lo sea, simplemente uno se empieza a cuestionar qué tan importante y cuánto valor le damos a cosas que realmente no la tienen. Quizás hemos descubierto el valor de la familia, no sé, eso ya lo veremos en otro módulo cuando hablemos de prioridades, que no es de priorizar las tareas del día, sino prioridad en general. Pero dices, ok, si así estabas bien, pero las cosas ya no van a estar igual. También se va a descubrir que las empresas a lo mejor encuentran que es más sencillo que la gente esté en casa trabajando a que esté directamente en la planta. No lo sé, hay cambios. No los vemos, quizá todavía no los alcanzamos a vislumbrar, pero sí podemos afirmar que ya las cosas no van a ser igual, que van a cambiar drásticamente. Esta situación que estamos viviendo no estábamos preparados para ella. Pues está clarísimo. A ver, en enero, en diciembre, que no hace mucho que estamos festejando la Navidad, ¿te imaginabas algo como esto? Se oía hablar un poquito de esta pandemia, se oía hablar de China, etcétera, pero la veíamos muy lejana, muy lejana. No estábamos preparados por esto. Entonces, si las cosas van a cambiar drásticamente, nos toca, como cuando veíamos las grafiquitas de puntos críticos y crecer, puntos críticos y crecer, de estar preparados justamente para ese cambio. No es que sea elección cambiar, no es que efectivamente tenemos que hacerlo, es una pregunta que tienes que hacerte. Ok, habrá nuevas situaciones y se van a manejar con las mismas herramientas. Y es cuando te regresa a la zona de confort, los elementos de la zona de confort, y vas a ver ese comportamiento que traes. A lo mejor, por ponerte una cosa, ¿no? Antes de que pasara todo esto, te dejabas llevar un poquito por un temperamento un tanto colérico y pegabas un par de gritos y algunas personas te respondían y y empezaban a trabajar bien y decías qué motivados están. Pero ahora quizás pegues un grito, dejes a más de una persona apachurrada y con una baja de productividad. O sea, tendrías que cambiar de alguna manera tu forma de actuar. Es un ejemplo muy sencillo. Si antes yo, no sé,
mis métodos y sistemas funcionan de una manera, ahora vamos a encontrar que si esos métodos y sistemas también pueden funcionar sin necesidad quizá que esté la gente ahí. La pregunta es clara, nuevas situaciones, mismas herramientas, te decía yo, no escogemos el cambio nos llegó. Ok, cuando hablamos de zona de comodidad, lo común y lo corriente es decir, ok, vale, muy bien, voy a salir de mi zona de comodidad. ¿Y a dónde voy? Ok, me estás invitando y me estás convenciendo de que debo hacer cambio en mis hábitos, adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos, cambiar mi forma de actuar. ¿Y a dónde voy a salir? ¿Qué debo de hacer? ¿O por dónde me voy? ¿O dónde está esa puerta de la zona de comodidad? La puerta de salida, por supuesto. La respuesta al dónde ir quizá nos lleva a hablar de una nueva zona, que es la zona de aprendizaje. La zona de aprendizaje lo que nos permite es ir saliendo un poco de la zona de confort y aprender algo. Quizás regresamos a la zona de confort, pero se amplía un poco más esa zona de confort conforme vamos aprendiendo algo. En esa zona de aprendizaje tenemos que tomar en cuenta que pues tendremos que dejar eso que decíamos que antes, ¿no? Es que en la zona de confort las cosas son más fáciles, son más sencillas, son más simples. Ya me acostumbré a ello, estoy cómodo dentro de ella. Pero cuando vamos saliendo a esa zona de aprendizaje, tenemos que ir analizando esto. Hay retos, si lo hay. Replantear, oye, lo que sé, lo que tengo, mi forma de actuar es la adecuada, es replanteárselo, ¿no? Volver a hacer conceptos, reconceptualizar de alguna manera lo que hemos vivido, revisar lo que hemos vivido en un mundo nuevo que parte de lo que eres, de lo que puedes hacer, de lo que sabes que eres capaz, pero que no te has permitido experimentar. Esa es la zona de aprendizaje, ese mundo nuevo. Aquí obviamente, y lo iremos viendo también dentro de este módulo, hay que empezar a comparar nuestro pasado, nuestro presente y futuro, cómo ha sido mi crecimiento en cada etapa, hemos actuado ante puntos críticos, quizá no tan difíciles, pero que ya han pasado, qué logros he tenido, cuál ha sido mi evolución emocional, qué actitudes tengo que estorban, qué actitudes tengo que tendría que dejar, qué actitudes tengo que debería de mejorar. Aquí vamos a medir un poquito nuestro ritmo y nuestra exigencia personal. Pero a final de cuentas nos vamos a dar que somos nosotros los responsables de esto. Y no porque es una frase motivante, es que tú eres el responsable. No, es que a final de cuentas lo somos. En la zona de aprendizaje tendremos que ir a aprender, de alguna manera, a ser activos, ser prudentes, ser autoexigentes, ser determinados y tenaces quizá, ¿no? Esa zona de aprendizaje que a lo mejor se me ha olvidado, que ya no he salido a ver cosas nuevas, que me he conformado como estoy de alguna manera, que digo, no necesito más. Ahora te decía, el cambio que viene no te da chance, si quieres sobrevivir, a que te preguntes qué tan cómodo estás, si no sabes qué, desmodórrate, porque esto ya cambió. Cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. Y si dejamos de crecer, obviamente nos vamos a estancar. Quizá nuestra vida tenga cierto orden, pero le va a faltar cierta plenitud, ¿no? Obviamente que cuando uno empieza a aprender, cuando uno se empieza a mover de la zona de comodidad, genera de alguna manera envidia, genera de alguna manera admiración y la gente se cuestiona, oye, ¿qué pasa con este cuate? Al momento de moverte me estás moviendo también a mí. Y obviamente habrá gente que te va a criticar, sí, la gente que está cerca de ti, tú por qué sí, yo no. Habrá opiniones contrapuestas que te van a tratar de convencer de que cambiar no vale la pena y a lo mejor dentro de nosotros va a empezar a haber una serie de miedos recurrentes, ¿no? Nos va a llevar a una cosa que se llama zona de pánico. Después de la zona de aprendizaje está la famosa zona de pánico. No hay más remedio que arriesgar esa zona de peligro, zona de pánico y salir a ella. ¿Da miedo? Sí, da miedo, mucho miedo. ¿Por qué? Pues para empezar porque nos incomoda y además porque no sabemos hasta dónde puede llegar. No podemos caminar viendo hacia atrás. Tenemos que ser muy optimistas, pero un optimismo realista. Hay un optimismo fuera de la realidad, que piensa que todo va a mejorar, que así como nos ha llegado el cambio, también nosotros vamos a entrar dentro del cambio, vamos a ser otras personas. No, espérame. El optimismo realista significa
y justamente es para esto este curso, es dónde estoy, qué soy, en qué me puedo apoyar para salir adelante. Pero lo que te digo aquí, no puedo estar viendo mi vida como si fuera un espejo retrovisor, mirando hacia atrás, mirando lo que hice, eh, deleitándome con aquello que ya viví, sintiéndome conforme por lo que he realizado. No, no, la vida va hacia adelante. Mirar hacia atrás es bueno para que veas lo que dejaste. Mirar hacia atrás es bueno para que veas de alguna manera que hay que te sirvió y quizás recurrir nuevamente para sacar experiencias, pero la vida se vive hacia adelante. No podemos vivir la vida con un espejo, como si fuera un espejo retrovisor, viendo hacia atrás. ¿Qué es apropiarse de la situación? Bueno, muy bien, ya vi una serie de cosas, ya me he planteado sobre mis actitudes, sobre mis hábitos, etcétera, que se profundizará necesariamente sobre eso, pero decimos, ok, ya vi todo esto, lo que está pasando, el cambio me llegó, hay que hacer lo mío. No hay que esperar a ver qué hace si tienes un jefe, tu jefe para modificar o para ver cómo se va a tomar el futuro. No, es apropiarse de la situación. Y en ese apropiarse de la situación vamos a hablar del pasado, del presente y de un futuro un poquito difuminado. El pasado es un fondo de recuerdos y de experiencias por las que poco se puede hacer. Hay personas que se quedan encadenadas al pasado y dejan ir oportunidades que se les van presentando. Del pasado se puede tener recuerdos y contarlos. Tiene por otro lado la característica quizá desagradable pero realista de que no se puede hacer nada por cambiarlo. De esta realidad surge la actitud que se debe de tomar ante ese pasado. Dos puntos, que quede claro, aceptación. Esta aceptación debe ser completa, aceptar mi pasado tal cual. No se puede borrar nada de él. Por más cosas que haya vivido que sean desagradables, es mi pasado y lo que soy en el presente es el resultado justamente de ese pasado que he vivido. Sin embargo, hay personas a las que le gustaría borrar o enterrar parte de este. Son aquellas que no logran entenderse en su manera de actuar, porque hace falta capítulos de su historia que han querido olvidar en algún momento. No se puede ir al pasado, se le puede amar, querer lo que has vivido, y lo amamos porque nos amamos. También hay gente que se queda encadenada al pasado y suele decirte, es que antes, es que en la otra empresa, es que los tiempos pasados, es que en mis tiempos. Son personas que terminan convirtiéndose en resistentes al cambio y con quienes es muy difícil trabajar en el presente y lo que decíamos hace ratito, no podemos vivir la vida viéndola en espejo retrovisor, la vida va siempre hacia adelante. El pasado no puede detenerte, pero te puede servir para sacar experiencias de lo vivido, te decía ya, y quizá para recordar buenos momentos, pero nada más. No se le puede corregir, ni enterrar, ni despreciar. No puede ser una carga para ti tampoco. El presente, o vamos a hablar, bueno, sí, del presente, vámonos en orden. Hemos visto que el pasado solamente existe en la memoria y en lo que soy. El futuro, platicaremos que está un poquito difuso en la actualidad. El presente no es hoy, no es ni siquiera este día que vivimos. El presente es este instante que está pasando y que cuando menos te das cuenta ya pasó. Vivirlo intensamente nos haría preguntarnos lo siguiente, ¿estás en este curso metido al 100%? Y no porque sea yo el que estoy hablando o porque sea SICAP el que te lo está dando, no, no, simplemente es decir, lo único que tengo para vivir es el presente. ¿Y este presente dónde estoy? ¿Estoy en otro lugar? ¿Estoy metido en lo que quise meterme o elegí meterme? Podríamos decir que en el presente se está viviendo minuto a minuto y que poco a poco va llegando a formar parte del pasado. Sí, eso es cierto. Este instante es tu presente. Y te decía, lo puedes vivir de dos maneras. Recordando el pasado o construyendo el futuro. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, el presente se puede vivir solamente de dos maneras. O sea, puedo estar viendo hacia atrás, espejo retrovisor, o realmente teniendo mis sueños y mis metas que las debes de tener y estar construyendo esos sueños y esas metas en este hoy y ahora.
Te decía yo, el futuro por otro lado es bastante incierto y ahorita lo vemos cada vez más incierto. No sabemos quién lo determina, ¿no? O sea, oímos conferencias de salud, que si las creemos o no las creemos, pero ¿quién va a determinar qué voy a poder hacer y cuándo lo voy a poder hacer? Es algo más o menos incierto, pero lo que sí es cierto es que tengo un presente en el cual puedo ir haciendo cosas, estudiar, prepararme, analizar mis hábitos, quizá empezar a tratar de cambiarlos, revisar un poquito más a fondo mi forma de actuar y ver aquellos chipotes o bordes que tengo que quizá hay que limar poco a poquito, ¿no? El presente, te lo digo, es solamente un breve instante que rápidamente cae en el pasado y en el que puedes ir creando cosas para tu futuro o bien dejarlo pasar inadvertidamente, sin conciencia y por lo tanto sin trascendencia. El futuro es incierto, sí, tienes toda la razón, y lo que estamos haciendo es decir, pues mira, como no sé cómo venga, más me vale tener una serie de armas. Entre más tenga, mucho mejor. Las cosas van a cambiar, sí, el cambio ya me cayó, vuelvo a insistirte, el cambio ya no es opcional, el cambio está aquí conmigo, enfrente de ti, enfrente de mí, a punto de caernos encima. El futuro es incierto, pero la única forma de atacarlo es decir, sí, en el futuro yo tenía, antes de que empezara todo esto, tenía una serie de metas, tenía una serie de acciones por tomar, tenía una serie de sueños que realizar, que bueno, esos no han cambiado, esos están en el futuro. El asunto está que puedes hacer en el presente para conseguirlos. O sea, el futuro por lo menos yo sé que en lo que me toca sigo teniendo mis metas y aspiraciones y eso es muy bueno. Pero en el presente, ¿qué voy a hacer para poderlas conseguir? Oye, quizá, vuelvo a insistirte, mi presente, perdón, en mi pasado, antes de que empezara todo esto, lo veo de una manera diluida, más o menos clara. Ahorita yo ya no lo veo tan claro, pero sí sé que siguen estando ahí en mi futuro. Hoy no, no había nada en mi futuro, bueno, pues no te preocupes, sigue la vida como la estabas llevando, a ver qué te trae, pero la vida no trae. La vida te va a traer lo que tú quieras conseguir y que luches por ello. Y eso es importante, la palabra lucha, ¿no? Entonces, ante ese tipo de cosas es hacer mío la situación, es decir, oye, ¿qué puedo hacer ahorita en el presente, en el hoy y ahora? Hay dos grandes fuerzas que nos mueven de una zona a otra, de una zona de aprendizaje, de una zona de confort, de una zona de ver las cosas y una zona de actuar. Y son lo que llamamos la famosa tensión creativa y la tensión emocional. Son dos fuerzas opuestas. La tensión emocional es la que te jalan nuevamente hacia tu zona de confort, el que así estaba bien, que van a pensar los demás, y si me critican, si las cosas salen mal, y si me preparo y no funcionan, y si en un momento dado se dan cuenta que estuve intentando aprender algo y no me funcionó, qué van a pensar, etcétera, 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 es la tensión emocional. El tengo miedo es parte de la tensión emocional. Si las cosas no salen bien, parte de la tensión emocional. La tensión creativa, por el contrario, es esa tensión que te lleva a crear, a buscar, a aprender, a salir un poquito de ti, a vencer ese tipo de miedo, porque al final de cuentas el que dirige tu vida eres tú. La tensión creativa te quita un poquito los peros, el que dirán, las envidias que se generan cuando una persona empieza a cambiar. La tensión creativa te lleva a buscar, a ir por más, es como la zona de lanzamiento hacia cosas nuevas. O sea, hay un refrán en España que me llama mucho la atención. Dicen, es más listo que el hambre. Y la primera vez que lo oí me quedé pensando, ¿qué tiene que ver con esto? Pues mira, cuando una persona tiene hambre, tiene creatividad. Si tú llegas a tu casa y tienes mucha hambre, te aseguro que vas a hacerte un sándwich muy creativo o alguna cena muy creativa, una comida muy creativa. ¿Por qué? Porque el hambre te lleva justamente a eso. Es más listo que el hambre también significa que cuando efectivamente uno tiene carencias, efectivamente suele surgir esa creatividad. El chiste es que efectivamente se le haga caso y que uno trate a pesar de los pesares y de lo cómodo que me sienta, efectivamente buscar cosas nuevas, buscar cosas que me ayuden un poquito a conseguir esos sueños, metas que tengo en el futuro. Esa es la creatividad. Son opuestas. Una jala a no hagas nada y la otra jala por el contrario, decir, espérame, ¿qué va a pasar? Sí, y empieza a experimentar. Habrá cosas que no salgan bien, por supuesto. Habrá cuestiones creativas que dices, oye, lo pensé muy bien, no funcionó muy bien. Perfecto, es parte de tu experiencia, pero el chiste es que no podemos nosotros quedarnos tranquilos, quietos, atemorizados o encadenados a ese pasado, a esa zona de confort que decimos que estaba muy bonito antes, sí, nada más que hay un problema, ya no está.
No hay que evadirse de lo que está pasando. Esa es la parte de la creatividad. En primer lugar, no te evadas. Te va a corresponder hacer muchas cosas y tienes que trabajar en ti, por supuesto que sí. Aquí en el segundo módulo te ayudaremos a conocerte un poco más con herramientas conocidas quizá o quizá no las conozcas, pero que nos van a ayudar en un momento a buscar en qué nos podemos apoyar para que esa creatividad salga adelante, para que esa zona de peligro, de miedo que nos puede dar, sentirnos un poquito más seguros en ellos. ¿Por qué? Porque confiamos en nosotros. Obviamente no me voy a evadir y va a ser importante que aprenda y que me mueva y que busque cosas diferentes, que lanzar esa creatividad, porque no puedo perder de vista mis grandes metas, ¿no? Porque te vuelvo a insistirte, las metas y los sueños sí siguen en el futuro y sí están ahí y ojalá las hayas tenido muy claras desde antes, porque hay que seguir el caminito que nos lleva a ellos sin regresarnos a decir, pero ¿por qué si estaba cómodo? No te evadas. Ok, dicen por ahí una persona, esto que te voy a decir no es propio, obviamente es bien raro que te encuentres cosas muy originales, pero dice que todo ser humano, si realmente quiere crecer, debería de tener por lo menos 5 minutos de silencio al día, o sea, hacerse silencio alrededor de uno. Y es importante porque es cuando realmente te metes en ti mismo, lo que se llama en Gartner, en las inteligencias múltiples, la inteligencia intrapersonal, saber meterte a ti mismo. Y te digo una cosa, cuando aplicamos ese test de Gartner, que probablemente lo usemos en la segunda sesión, nos lleva a darnos cuenta qué tanto somos capaces de meternos en nosotros mismos y pensar. Y quizá podamos tener como excusa que el mundo se mueve muy rápido, que hay demasiadas cosas por hacer, que hay cantidad de mensajes que contestar, etcétera, 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 y podremos tener mil excusas. Pero es importante que tengamos esos 5 minutos de reflexión. A mí me gusta mucho decir que habemos personas que tenemos el radio y el encendido del motor juntos. O sea, prendo el motor del carro y inmediatamente empieza la música. También que se oiga música, yo no digo que no, pero de repente hay momentos en los que uno se hace silencio, puede ir encontrando, puede ir analizando y puede ir reflexionando en qué me estorba, qué me tengo que quitar, qué me impide correr con más facilidad, qué me impide romper con hábitos que no me estaban llevando a ningún lado. Pero si no te das tiempo para pensar, pues obviamente no vas a poder conseguirlo. Es que es difícil, sí, claro que es difícil, pero es el momento de cuestionarnos. Primera pregunta, ¿estoy donde quería? Pues obviamente que soy, no, espérame, yo me veía en otro lugar, a estas fechas me veía yo haciendo otras cosas, disfrutando de otro tipo de cosas. Bueno, para empezar, ya no estás donde querías. Pero vuelvo a insistirte, aunque sea repetitivo, tus metas y tus sueños siguen estando ahí. Quizás se alejaron un poquito, pero ahí los tienes. Pero pregúntate eso, ¿estoy donde querías? Segundo, ¿qué has hecho mal? Ay, Dios mío, dices, bueno, es que pues normalmente cuando pensaba en eso me distraía porque no me gustaba pensar en ese tipo de cosas. Bueno, muy bien, ahorita lo podemos hacer. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué me estaba alejando de mis sueños y metas? Ok, porque eso, oye, sí, lo veía claro, pero no te creas que iba muy rápido hacia aquello que quería. Bueno, ¿qué es lo que te estaba alejando? Y no me interesa mucho qué cosas exteriores te estaban alejando, sino qué actitudes personales te estaban alejando de esos sueños y de esas metas. Porque muchas veces son actitudes personales los que nos van alejando de aquello que queremos. ¿En qué me he desviado? No sé, te decía yo hace rato que en este curso hablaremos de prioridades, pero no de la priorización de actividades, sino de prioridades nuestras en la vida. Por ejemplo, en qué te has desviado, cómo estaba el trato con tu familia. A lo mejor has aprendido a conocerlos más, a quererlos más, a tratarlos más, a descubrir cosas en ellos que antes no habías visto porque quizá no tenías tiempo. En qué te has quedado dormido. No, yo soy un hombre muy activo, una mujer muy activa, no te creas que me quedo dormido. De verdad, piénsalo un poco. Usa esa inteligencia intrapersonal y métete a bucear dentro de ti con objetividad y con realismo, qué es lo que pasa dentro de ti que quizá te está impidiendo llegar a donde quisieras llegar. Antes decíamos, es que no tengo tiempo. Ahora lo hemos tenido y quizá lo sigamos teniendo, ¿eh? Y lo podemos usar este tiempo. Mira, por ejemplo,
Una anécdota de una señora que comentaba hace poquito, no sé dónde lo vi, que, ok, que mucha gente le ha dicho, ahora que estás encerrada en tu casa, dedícate a aprender, léete un libro bueno, etcétera, etcétera. Espérate, pues tengo a mis hijos y todo esto. Hay que ser objetivos, ¿no? Por ejemplo, hay horas que ahora que tenemos para nosotros, por ejemplo, las que usábamos en el trayecto, ahora son nuestras. O sea, tiempo hay. Decíamos que no lo había, pero bueno, vamos a ver, tiempo de reflexión, efectivamente, mucha reflexión, de verdad. Y si esta hora que estás aquí estás pensando en algo, ya apuntaste un par de ideas, que bueno, ya valió la pena, pero es tiempo de reflexionar. A veces hace falta que alguien nos organice con ese tipo de seminarios y que nos dé chance de ir pensando, reflexionando un poquito, ¿no? Ayudarnos a conocernos a nosotros mismos. Dice aquí, para saber hasta dónde puedes llegar. Si yo no me conozco, no sé en qué me puedo apoyar para lanzarme. Yo me acuerdo, no sé si te has fijado los corredores de 100 metros planos, 400 metros planos. Esos atletas, antes de empezar la carrera, apoyan el pie en algo y se apoyan y se impulsan ahí. Ese apoyo que tienen, tiene un nombre específico, no lo recuerdo, pero ese apoyo que tienen es el que nos debe servir a nosotros, que nuestro conocimiento personal para decir cuánto me puedo apoyar ahí, en qué me puedo apoyar, quién soy, qué tengo, cuál es mi temperamento, cuáles son mis habilidades, quizá tenga alguna disfunción de personalidad que me esté impidiendo salir adelante. Bueno, eso lo vamos a ver también aquí. Redescubrir mis cualidades, cuáles son las buenas, cuáles son las cualidades que mejor tengo. A lo mejor tengo una capacidad de persuasión bárbara y no la he usado. A lo mejor tengo una capacidad, una habilidad numérica que me ha dado flojera estar utilizando. Pero te digo, son tu apoyo para dar el paso que sigue, son tu apoyo para el nuevo impulso que tienes que darle a tu vida, ¿no? Y obviamente redefinir tus prioridades. Oye, a veces decimos, no, mira, la familia es lo más importante para mí, pero pues no se demuestra. No, fíjate que Dios es importante, pero no se demuestra. Hay que decir, oye, vamos a definir las prioridades ahora que tenemos tiempo, y una vez que las definamos, oye, ¿qué me está desviando, no? O sea, quizá estamos descubriendo que la vida que tenemos no es tan agradable. Quizá descubrimos que a lo mejor en la relación con pareja hay partes en las que yo me debo de exigir un poco, no tanto a la otra persona, acuérdate, no me importa tanto ahorita el entorno, sino hacer propia la situación que estoy viviendo, hacerla mía. Entonces te decía, vamos a redefinir las prioridades, decir, oye, bueno, muy bien, si esto es prioritario, ¿por qué no estoy dedicando el tiempo que tenía que dedicarle? Resolverlo. Ok, ya vi, ya vi también, ya lo he hecho mío, ya me di cuenta que el que tiene que resolver las cosas voy a ser yo, que normalmente a lo mejor esperaba que alguien viniera y me las cambiara o que me forzara a hacer algún tipo de cambio, pero ahora me doy cuenta que o tomo las cosas por mi cuenta o estoy perdido, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo? Lo decíamos hace ratito en la lámina, dos láminas anteriores. Aprende a conocer tu temperamento y tu carácter. Aquí te vamos a dar herramientas para que lo hagas. Pero es importante que sepas cómo eres y qué puedes usar de tu forma de ser para conseguir quizá otro tipo de cosas que a lo mejor no habías analizado. La pregunta que sigue es obviamente qué necesito aprender. Mm, Tú lo sabrás. Tú te das cuenta ahorita de qué necesitas, qué te hace falta, qué cosas tenías a lo mejor ya vistas que tenías que aprender y las habías dejado, que habías visto que era prioritario aprenderlas, pero sin embargo no las habías usado. No sé, aprender un poco más de inglés o japonés o chino, que se va a poner de moda. Decir, pero había una serie de cosas y ya tenía vistas y que las había dejado para después. Bueno, interpretación estadística, pues bueno, apréndelo, ¿no? Y te decía hace rato en la lámina anterior, ya vamos a resolverlo, vamos a revisar nuestras prioridades y a actuar. El asunto interesante va a ser actuarlo, ¿no? O sea, hay que imaginarse lo peor, lo que puede pasar ahorita. O sea, claro, lo peor es algo en lo que nunca pensamos, ¿no? Y que nos da tanto miedo, el aspecto de la muerte. Eso es lo peor que puede pasar. Bueno, pero afortunadamente estamos sanos, aparentemente, y lo seguiremos estando, pero eso sería lo peor que nos podría pasar. Pero también hay que tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Dónde y qué puedo cambiar? No solamente qué, sino dónde. Y a lo mejor también habría que preguntarse para qué cambiar. Y al para qué cambiar creo que lo tenemos muy claro. Eh, Revisar qué cosas tengo en Mastardelandia. Mastardelandia es el país a donde mando o el lugar donde mando todas las cosas que un día voy a hacer.
Y aquí viene la pregunta de cuántas cosas, por ejemplo, tienes inconclusas y que ya las mandaste allá. Ahora es el momento de decir, bueno, a ver, todo aquello que había hecho después lo voy a hacer. Me siento, escribo mi lista de cosas que tenía más adelante, mis cosas que tenía inconclusas y vamos a empezar a accionar. Mientras termina este confinamiento, a lo mejor puedo hacer muchas cosas de ellas, meter un poquito de orden en la vida, orden externo y orden interno. El orden externo, pues obviamente, a ver, te reto, ve tu escritorio donde estés sentado ahorita y fíjate qué tanto orden tienes. Recordándote que el orden no es simetría, pero simplemente saber que cada cosa que tienes frente de ti es el sitio donde debería de estar, y también ahí se mete también en el aspecto del orden interno. O sea, cómo andan las cosas de mi vida, cómo andan las cosas de mi familia, cómo andan las cosas de Dios, quizá, cómo andan las cosas, todo eso, ¿dónde está? También el orden interno. Y relacionado con el punto número dos, esa lista de cosas por hacer que tenías, que es el momento de sacarlas adelante. O sea, lo interesante es eso, ¿no? Sentarse, escribir, a ver cuántas cosas tengo inconclusas o cuántas cosas tengo que algún día soñé, escribirlas y luego quizá ir tachando que es que esto no vale la pena, esto no vale la pena, esto no vale la pena, esto sí vale la pena, hay que lanzarse con esto y luego actuar. Ahora, te decía yo, vas a encontrarte que muchas cosas que antes le dábamos mucha prioridad, ahora quizá no la tienen, ¿eh? Ya vamos a descubrir que no eran tan importantes. Cosas que considerábamos, inclusive cosas materiales que considerábamos esenciales, ahorita nos damos cuenta que eran superfluas. O sea que sí, es que ahorita hemos vivido con lo que es necesario. Y entonces cuando dice, oye, esto con lo que estoy viendo es lo necesario, sí. Entonces todo lo que hacía antes, muchas de esas cosas eran superfluas. La respuesta la tienes tú. Me quedo en la segunda. En la parte del autoconocimiento, uno puede decir, soy el mejor esposo del mundo, el mejor novio del mundo, la mejor novia del mundo, la mejor trabajadora del mundo. A veces vale la pena que nos den una retroalimentación por fuera. Me acuerdo mucho de los exámenes o evaluaciones de 360 grados, cómo nos descubren, cómo lo que percibe la gente a nuestro alrededor y cómo de repente no coincide con lo que nosotros pensamos que somos, ¿no? Son unas sorpresas bárbaras. Me ha tocado empresas varias durante este año, antes de que empezara todo esto, tres, cuatro empresas en las que los gerentes y los jefes se daban topes en la pared porque decían, no puede ser que me estén viendo así. Pues es que para conocer a una persona hay que tratarla. Y la gente que trata contigo, tus empleados, tus colaboradores, tus colegas, te están viendo y realmente lo que ven es la objetividad. Y lo que yo creo es una cosa, lo que yo creo que soy es una cosa, lo que realmente estoy demostrando es totalmente diferente, ¿no? Ahora, cuando la gente que es cercana a nosotros, por ejemplo, la gente que más trabaja, perdón, la gente que trabaja más cerca de nosotros, o a lo mejor nuestra esposa o nuestros hijos, de repente nos mandan señales de cosas que deberíamos de cambiar. Es que eres muy gruñón. No, yo no soy gruñón, es que te enojas muy fácil, que no estoy enojado. Espérame tantito, ya están mandando señales que de alguna manera teníamos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué actitudes nos piden que cambien las personas que están con nosotros, ¿no? Lo de qué te convendría aprender. A lo mejor ya tienes anquilosadas las cosas, ¿no? O sea, date cuenta, por ejemplo, lo tecnológico va evolucionando de una manera tan rápida que nos sobrepasa. No es que los millennials tienen mayor facilidad. No lo sé si la tengan o no, pero lo que no puedo hacer es yo quedarme anquilosado y decir no puedo aprender más, y hasta aquí me quedo. Con que basta con que conteste un teléfono celular. Oye, maestro, en un momento dado, con lo que estábamos viviendo, a lo mejor lo vas a tener que usar para una videoconferencia. Oh, ¿y eso cómo se hace? Hay que aprenderlo. Eh, Hay cosas que ya quedaron en el pasado, ¿no? El otro día me tocó ver un programa de televisión donde le piden a unos niños que usen la máquina de escribir y entonces todos la levantan, la ven y dicen, oye, ¿por dónde sale lo impreso? Pues no tienen ni idea lo que es eso. Y tú y yo decimos, oh, hombre, esto se usaba antes, es que antes se usaba, antes ya pasó. Lo nuevo es lo que hay que estar metidos. Yo no te digo que te hagas un especialista en cuestiones tecnológicas, pero por ejemplo, sí es importante que veas cosas digitales, que sepas cómo se usan, que por lo menos sepas que de qué se trata, ¿no? O sea, ¿qué me conviene aprender? Hay muchas cosas que ver. ¿Qué hábitos son un lastre para mí? Pues mira, a mí me he descubierto que el, ah, mm,
¿cómo se llama? La falta de ánimo continuo, o sea, la falta de ecuanimidad me está llevando a mí a que de repente veo las cosas muy negativas, a veces las veo muy positivas, pues exígete un poco más y trata de mantener un hábito parejo. Oye, es que de repente yo no suelo separar los problemas, que no puedo separar los problemas de casa con los problemas del trabajo. Bueno, hay cuestión de paciencia, justicia y prudencia te van a ayudar a eso. Son hábitos que te hacen falta quizá y que hay que adquirir. Ahora, ¿qué hábitos pueden ser un lastre para mí? Bueno, pues no sé, la falta de empatía. Fuera de broma, te digo esto, ¿no? O sea, es un problema actual muy grande y que ahora que regresemos con nuestro personal, pues vamos a tener que ser muy empáticos. ¿Qué hábitos son un lastre para mí? La mentira, ¿no? Hay gente que tiene un ego tan grande, tan grande, tan grande, que miente para todo y que una mentira lo lleva a otra mentira y esa mentira lo lleva a otra mentira y llega un momento dado que está viendo una realidad que no es, que está viendo su realidad que se ha construido a base de mentiras, por ejemplo. Es un lastre y todo es por justificaciones. O todo es por tratar de culpar a alguien. Oye, trato mucho de culpar a la gente de mis errores. Oye, eso es un lastre para ti. Ahora, ¿qué hábitos nuevos debo de adquirir? Yo creo que te decía hace ratito la empatía, pero también hay otra muy interesante, se llama la serenidad. Es que yo exploto muy fácilmente, de acuerdo, ahí es donde hay que meter un hábito que se llama serenidad, estar tranquilos, ver las cosas de otra manera, con trascendencia, con cierta prudencia, con cierta objetividad y efectivamente generar serenidad alrededor mío. Cuando una persona es serena, genera serenidad alrededor de ella. Eso, no los pierdas de vista nunca ahorita, qué metas te habías fijado y qué puedes hacer ahora para conseguirlas. Ahora significa hoy. Vuelvo a insistirte, el pasado ya pasó, el futuro es incierto, ahí están mis metas y mis proyectos, pero a final de cuentas lo único que tengo para trabajar sobre ello es el hoy, el ahorita. Y ese ahorita es tan fácil como, vuelvo, insisto en preguntarte, ¿estás metido en este seminario? ¿Realmente estás metido o estás viendo cosas alrededor tuyo y te estás distrayendo? Al final de cuentas la cámara no, quizá no te está viendo, la has desactivado y le preguntas, oye, ¿cómo estás viviendo tu hoy ahora? ¿Te metiste a este curso para salirte? ¿Te metiste a este curso para distraerte? ¿Te metiste a este curso para qué? El hoy ahora. Y por último, y te decía, no es que sea lo menos importante, ya que vi que hábitos, mis costumbres, y ese propio el problema, ya me doy cuenta que hay que buscar más esa intrategia que estrategia, o sea, buscar más trabajar hacia adentro de mí que hacia afuera de mí. El afuera ya me cayó encima, son cosas, circunstancias que tendré que analizar, que son nuevas, que van a cambiar, que mi gente no va a regresar igual al trabajo, que habrá una serie de sentimientos que antes no existían, como el miedo, el pánico, la ansiedad, a lo mejor en un mayor grado. Ante todo eso, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, es lo que vimos hace ratito. Haz propia esta situación, métete en ella, resuélvela un poquito y a final de cuentas haz algo. Ya hablamos de cosas que tenías que escribir y de cosas que tienes en Mastardelandia. Ya vimos cosas de que preguntes por ahí cerca de ti cuáles son los hábitos que te piden cambiar. Pero lo más importante es hacer algo. No te puedes quedar tranquilo. Hay que hacer algo. Ya ahorita, terminando el curso, haz algo. Eh, esta frase me gusta mucho a mí. No esperes el momento perfecto. Toma el momento y haz lo perfecto. Quiere decir esto, bueno, ya vendrán las cosas mejor. Ahora en mayo, si se levanta la contingencia, vendrán tiempos. No, 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 no. Tu momento es hoy. Y ese momento que es hoy, hay que hacerlo perfecto. O sea, no va a llegar el momento perfecto. No va a llegar una varita mágica y decir, ¡boom! Las cosas quedan como estaban antes. No, no, para nada, es más bien qué tengo que hacer yo de ante esta situación. Vuelvo a insistirte, palabra, estrategia, métete adentro de ti. ¿Qué otra cosa te dije? Inteligencia intrapersonal, aprender a reflexionar, aprender a ver, aprender a sentarse, aprender a ver hacia dónde quería llegar y qué me está estorbando, ¿no? No esperes el momento perfecto, para nada, no va a llegar. Hay que tomar cualquier momento que pase y hacerlo perfecto. Y no es una frase motivacional. Yo vuelvo a insistir en eso. Hay muchas frases que nos emocionan. No son tanto motivacionales, son emocionales. Te emocionan un poquito, pero luego viene la parte de haz práctico lo que acabas de leer. O sea, te estoy diciendo, no es el momento perfecto, toma el momento y haz lo perfecto. No es para una frase para que le enmarques o para que hagas un post de ella y la mandes. No, simplemente es decir, espérame, todos los momentos que estoy viviendo en mi vida, pequeños o grandes, haciendo cosas pequeñas o haciendo pequeñas o cosas grandes, son cosas que debo hacer lo mejor posible. Hacer perfecto ese momento, ¿no? O sea, tomar ese momento y hacerlo perfecto, saber aprender a vivir el hoy y ahora, que es justamente lo que me lleva a mí al optimismo. O sea, ¿por qué hay que ver las cosas con optimismo? Porque hay que ver
lo que sigue con optimismo, porque confías en ti. Claro, en este curso te ayudaremos a conocerte un poco más para que sepas dónde apoyarte, pero a final de cuentas, la lanzadera más grande va a ser el confiar en ti, en decir, cierto, el pasado ya pasó, no puedo llevar mi vida en retrovisor, el futuro, ahí están mis sueños y mis metas, pero yo confío en mí y me conozco y que sé que tengo una serie de habilidades que a lo mejor ni siquiera las había descubierto con respecto a temperamento, que me pueden ayudar para empujarme un poquito más y ver que el optimismo va a surgir de que yo me conozco. Oye, José Luis, pero si encuentro muchas cosas negativas en mi forma de ser, etcétera, 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 pues muy bien, también vas a ayudarte eso, a encontrar cosas negativas, a empezar a cambiarlas. No va a ser fácil. Volvemos a hablar de los hábitos. Un hábito es algo que se tiene que hacer costumbre. Hay gente que te dice que puede durar 21 días. Hay algunos que sí, hay otros que no. O sea, la virtud de la prudencia, el hábito de la prudencia, es muy difícil que lo consigas en 21 días, pero por lo menos ya tienes una serie de ideas sobre ello. Entonces, no esperar el momento perfecto, hay que tomar los momentos cualquiera y hacerlos perfectos. Me gusta terminar con estas consideraciones, ¿no? Las cosas van a mejorar, pero van a mejorar, obviamente, hablando de estrategia, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? Bueno, cuando me preocupo más por los demás, cuando ayudo a los demás a ser mejores. ¿A qué me lleva esto? ¿Por qué van a mejorar? Porque te sacan de ti, porque si nada más estamos pensando en que en nosotros mismos vamos a encontrar cantidad de defectos o cantidad de sueños o cantidad de las cosas antes eran mejor. Cuando yo me salgo de mí mismo para tratar de ayudar a los demás, dejo de pensar en mí. Y entonces cuando ayudo a los demás a ser mejores y les corrijo, los trato de llevar, por supuesto, nunca, ¿cómo se llama? Imponiendo, sino invitando a que las cosas salgan mejor. Cuando aprendo a conocer a mí mismo sin miedos. Aquí está el reto y quizá cuando decíamos de hacer este webinar, los temas que íbamos a dar, decía yo, bueno, pues muy bien, si la gente va a salir adelante y quiere salir adelante, que se conozca un poco, que sepa hasta dónde puede llegar. Lo que te decía, ¿no? Cuando dejas de ver el pasado, que hay recuerdos buenos, pues claro que sí, tu pasado es bien importante. Si yo te quito tu pasado, tú dejas de existir. Pero no es determinante, es lo interesante. O sea, es el pasado como haya sido, está bien, pero lo más interesante es lo que sigue. Y más que lo que sigue es que estoy haciendo ahorita para salir adelante, apoyado en ese hoy. Obviamente estamos hablando de hábitos y de costumbres y todas cosas, ¿no? Uno puede decir tranquilamente, como una especie de tranquilizante, así estoy bien. Pero cuando dice así estoy bien, se paró. Cuando una persona dice así estoy bien, que dice ya no puedo hacer nada más por mí. Y qué pena, ¿no? Qué pena de gente que te dice ya no puedo cambiar. Conozco varios, cercanos inclusive. Pero cuando defienden los valores universales, las virtudes, las cosas, pues son cosas que dice, oye, hay que conseguirlas. Te vas a encontrar, te decía yo, con tus empleados, que vas a tener que olvidarte un poquito de ti, ayudar a los demás a ser mejores, el punto número uno, y olvidarte un poquito de ti y ser más empático y defender esa empatía. Obviamente, vivir aquello en lo que creo. Oye, pero hay cosas que yo creía que estaban bien y ahora con esos 5 minutos de reflexión que dices que hay que tener a lo largo del día, descubro que no eran tan bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos a tratar de vivir aquello con lo que estoy creyendo. Acuérdate, mi forma de actuar dice más de mí que lo que yo pueda decir de mí mismo. Esto es interesante. El famoso yo perdono pero no olvido también detiene. Cuando hablamos ahí de vivir el momento presente, hay veces que nos jala mucho el no haber perdonado, el tener heridas, el ser susceptibles. No hay, no sé, o sea, habemos gente que somos sentimentales y que de repente, o secundarios, como se habla en el temperamento, y que quizá lo que nos hacen las heridas quedan muy grandes. Pues yo creo que es tiempo que uno tiene que empezar a decir, bueno, eso es un lastre para mí, la susceptibilidad, es que lo que dijiste me hiere, o sea, pues, obviamente que te vas a encontrar gente así, pero tú no lo seas, por favor, dedicar a sanar esas heridas, ¿no? Y obviamente sanar las heridas implica aprender a perdonar. Fíjate que qué chistoso, ¿no? Estamos hablando de lo que viene y de cómo salir, qué herramientas tener, pues la herramienta del perdón. O sea, ya corrige, ya abraza esas situaciones que a lo mejor no has aprendido a perdonar o esas personas que no has aprendido a perdonar. Hay que reírse de uno mismo, es parte de la virtud del sentido del humor. Cuando revises tu pasado, revísalo y ríete un poco de la cantidad de tonterías que hiciste.
También te decía, el pasado es importante porque sacas experiencias, pero también te vas a encontrar malas experiencias y en lugar de lamentarte, reírte y decir, banda, qué bruto era, ¿no? O sea, qué bruto fui, o sea, qué mal me vi, son cosas, y reírte. Y luego esta, que es la más interesante de todo, así, y que fundamenta liderazgos y fundamenta cantidad de cosas, ¿no? Las cosas van a mejorar cuando efectivamente, para mí, las cosas van a mejorar cuando aprenda a servir, cuando esté realmente pendiente de los demás. Pero claro, ahí hace falta la virtud de la empatía. Claro, ahí hace falta la virtud de valorar a los demás. Te decía yo, estamos jugando a una estrategia. Y esa estrategia implica cambios en mí. Y ahí te dejo una serie de cosas. ¿Quieres que las cosas mejoren? Atiende esto que estamos viendo. Ayuda a los demás a ser mejores. Conócete a ti mismo sin miedos. eh, Apóyate mucho en el hoy. No vivas la vida con el retrovisor. Mira siempre adelante. Las virtudes y los valores son algo importante. Vive aquello en lo que crees. Prioriza para que vivas aquello en lo que crees. eh, Perdonar y sanar tus heridas que van juntas, reírse de uno mismo sobre todo la última es salirte de ti mismo. La una y la última van muy relacionadas. Ayudar a los demás a ser mejores es servir. Y si realmente una persona quiere vivir una vida tranquila, serena y en paz, piensa en los demás. Y a veces también un poquito con olvido de uno mismo, sobre todo si tengo bien mis prioridades. Por ejemplo, en la familia estaría clarísimo, ¿no? Olvídate de ti. Estás para servir. Oye, que todo esto es muy sublime, ahí tú lo verás, pero es una parte de la estrategia que nosotros te estamos sugiriendo como primera sesión.